En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, vamos a informar el día de hoy sobre los avances en la búsqueda de personas desaparecidas. El día de hoy el presidente informa sobre los avances de personas desaparecidas y la defensa de derechos humanos, así como la protección a personas. Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, informará de los avances que se tienen hasta el día de hoy. Renuncia el director ejecutivo de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, Luis Vera. El presidente aclara que no solicitó su renuncia y es un asunto interno de la Secretaría del Medio Ambiente. El licenciado Bartlett informará sobre los reportajes acerca de su patrimonio publicado por opositores con fines políticos, pero aclara que todos están obligados a informar. Secretaría de Gobernación. El subsecretario Alejandro Encinas resaltó que se trata de un análisis que es lo primero que se hace de carácter histórico. No se cuenta con la información que se requiere para actuar y se toma como base la información con que se cuenta en la Fiscalía General de la República. Se comisionó a 200 elementos con sus binomios caninos para llevar a cabo las búsquedas. Carla Quintana Osuna, que es la Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas, informa sobre 3.024 fosas localizadas y 4.974 cuerpos localizados desde el 2006 hasta agosto de 2019. De los 40.180 desaparecidos desde el 2006, 671 se registraron en los primeros 9 meses de gobierno. Tamaulipas es la entidad que encabeza los hallazgos. Lo sigue Chihuahua, Guerrero y Sinaloa. 25 estados del país ya cuentan con comisiones instaladas y han recibido recursos para su financiamiento. El presidente informa de la cooperación internacional de la ONU para participar de manera activa en este proceso y se prevé que tengan una visita en el segundo semestre de 2020. Adicción en jóvenes. Fue muy irresponsable, por decirlo menos, la política de rechazo a los jóvenes. La problemática que presenta la adicción entre los jóvenes es responsabilidad del gobierno y de la sociedad. La educación en la familia es un tema muy importante para combatir este problema. Por la parte del gobierno se atienden sus necesidades, el derecho al estudio y al trabajo. El no atender de manera correcta y abandonar a los jóvenes ha propiciado en gran parte la delincuencia y el incremento de la inseguridad por el aumento de las bandas delictivas. Anuncia que se creará una universidad que se encargará de la creación de médicos que tanta falta hacen al país y se atiende a los jóvenes con los programas de aprendices y con becas para los jóvenes que están estudiando. Se trabaja también en evitar los embarazos no deseados, en la obesidad infantil y en la campaña para evitar el consumo de sustancias adictivas. Falta de medicamentos. No vamos a permitir la corrupción, no vamos a ceder. Existe inconformidad de los padres y pacientes de cáncer, aunque también existe inconformidad de los que vendían medicamentos. El año pasado se compraron 900 millones de pesos a 3 empresas, que prácticamente crearon un monopolio. Se pagaba de más y se robaban los medicamentos, porque a pesar de estas compras no había disponibilidad de medicamentos. Es una red muy poderosa, pero se terminará con estas prácticas. Se investigan ya a estas empresas. Se investigará el caso de la niña que perdió la vida en el hospital infantil para saber si fue un caso de negligencia médica. En este gobierno está permitido tomar un avión y conseguir el medicamento en donde sea que se encuentre. Esto está permitido en el gobierno. El gobierno no cederá a presiones de grupos de interés. Reunión con Morena. El que no tiene principios ni ideales no debe de dedicarse al noble oficio de la política y se debe de estar en el partido, recomendó ayer en la reunión que se sostuvo con los miembros del partido de Morena. El presidente Andrés Manuel López Obrador comenta que en los estatutos de Morena se tiene considerada la elaboración de encuestas y en su opinión estima la posibilidad de ocupar este medio para la elección de dirigentes. Es un proceso legal y puede ayudar a dirimir las posibles diferencias que puedan presentarse. Recuerda que cuando participó activamente en el partido, ocupó este método y evitó muchos conflictos. Y también recomendó estar más cercano y tener comunicación permanente con la gente, que es lo principal. Muchas gracias. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.